Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy está con nosotros Yolanda, Inma, JR y vamos a hablar de la última sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el derecho a la competencia y la Superliga, esa que fue creada por Florentino Pérez y unos cuantos más clubes europeos, entre ellos el Arsenal, el Tottenham, la Juventus, el Milán, el Inter de Milán, y que se fue deshaciendo. Una de las cosas, lo voy a introducir yo si os parece y luego vamos introduciendo temas de discusión. Al analizarla, a mí la verdad es que hemos tenido muchas discusiones internas sobre si era un peñazo de sentencia o no era un peñazo de sentencia. A mí me gusta mucho leerla por 3 o 4 cosas. Una, el sistema de organización de la sentencia es muy bonito. Es decir, va enumerando párrafo por párrafo y la descripción que hace en cada párrafo es muy contundente, está muy bien redactada, por lo menos es lo que me parece a mí. Te vas al final de la sentencia, que es lo que solemos hacer los abogados, y no tienes muy claro lo que resuelve. Lo cual, bueno, no tienes muy claro en una primera lectura. En España es facilísima. Dice, a favor, aquí te hace una especie de contraargumentación al final y no es tan contundente como una sentencia española, ¿no? Hace un resumen de todo el proceso hasta llegar a esta sentencia, lo cual es muy habitual, evidentemente, pero lo hace de una forma muy clara. Y a mí hay una cosa que me divierte mucho, que es uno de los puntos iniciales en el que se habla de la Superliga. Dice, este proyecto se apoyaba en un acuerdo de accionistas, ¿vale? Y todo estaba supeditado, había una condición suspensiva establecida en ese acuerdo entre los accionistas para crear la Superliga, que decía que o bien el reconocimiento por parte de la FIFA o de la UEFA de esta competición internacional y de su conformidad con las normas aprobadas por las entidades que la creaban, o bien una protección jurídica por parte de las autoridades administrativas o judiciales competentes. Me encanta cuando se crea algo y están analizando todas las posibilidades diciendo, vamos a ver, si la UEFA y la FIFA no me autorizan, no te preocupes que yo voy a ir a las autoridades administrativas y judiciales competentes para buscar esa aprobación de la Superliga. Y es lo que han hecho. Es el inicio de toda la batalla. A mí me parece, no sé a vosotros, empezamos por ahí si queréis, pero me parece estratégicamente, primero, que no estamos hablando de Mindundis, estamos hablando de gente con un capital importantísimo, cómo meten una condición suspensiva y sabiendo que les van a decir que no, ya están introduciendo otra condición, están informando de que van a ir a pleito. O sea, no sé si habéis visto eso, pero a mí me parece muy, muy inteligente que cuando alguien crea algo ya está analizando todas las posibilidades que se van a derivar, lo cual me parece... Yo es que lo que te he dicho en nuestras discusiones internas es que creo que es una jugada maestra en la que realmente lo que se busca es esto, no lo otro. O sea, no me parece tan interesante o tan necesario crear una nueva liga, sino recuperar los derechos que tiene monopolizados de alguna forma la UEFA y la FIFA. Porque, a ver, esto estamos hablando de que realmente los derechos de esas dos competiciones que afectan tanto a los clubes que participan en las competiciones que organizan estas dos, tanto FIFA como UEFA, eh, no solo se quedan con los derechos de reproducción, de imagen, de organización, las sanciones, todo lo demás, es un montón de dinero que los clubes no están recibiendo y que también tiene que ver con las federaciones nacionales y con las federaciones regionales de cada país, bueno, cómo está organizado el sistema de fútbol. Entonces, creo que es una jugada maestra porque tú dices, ¿cómo le meto mano? Vamos, voy a ser de cuñada hoy, total, soy del Madrid, o sea que lo siento, esto lo ha hecho Florentino, pues yo hoy voy a hacer de tertuliana deportiva sin tener ni idea de derecho deportivo. Entonces, que a lo mejor esto que estoy diciendo es una barbaridad, no lo sé, pero a mí me parece eso. O sea, no tengo cómo atacar a la FIFA y a la UEFA, busco una nueva liga donde yo pueda gestionar todos esos derechos que no estoy cobrando y fuerza un pleito, como tú dices. Yo creo que es pura estrategia y muy buena estrategia. Y ahí es donde vamos al segundo punto, Inma. ¿Cómo lo provocas? Dices, anunciar la Superliga. ¿Y cómo reaccionan todos? Muerden el anzuelo. Y Claro, es que nos lo planteamos en este tema, es muy interesante la parte en la que en la sentencia habla un poco de que con los estatutos de la FIFA y de la FIFA y la UEFA no dejan de ser juez y parte en este tema. O sea, no solo que puedan monopolizar el mercado, sino que además lo que provoca todo esto es la posible sanción a los clubes que han formado la Superliga
por los estatutos de la FIFA y de la UEFA, porque están dentro de sus competiciones también. ¿Me dicen que no por aquí? ¿Me estoy No, porque equivocando? No. no es Es que que, te confundas, es que lo que... es que es un poco por ahí. O sea, ellos dicen que les pueden sancionar y que pueden sacarlos de las competiciones. no, En parte sí, en En parte parte sí, sí. en parte sí. Pero vamos a ver, yo, aquellos que no conozcan el trasfondo, lo que deberíamos exponer quizás es el origen de todo esto. El origen de todo esto es que hay una serie de clubes europeos que se unen porque quieren dirigir su propio destino, quieren hacer una propia competición. Hoy en día, en Europa, hay una organización, una entidad privada de derecho suizo, porque es de derecho suizo igual que la FIFA, ¿verdad?, que organiza el fútbol en el ámbito europeo, que es la UEFA. La FIFA, por su parte, es otra entidad privada también de derecho suizo, que es el organizador de competiciones internacionales a nivel mundial. Y debemos saber que tanto FIFA como UEFA pues, están compuestas por las federaciones nacionales, entre ellas la española, la italiana, etcétera, etcétera, la UEFA en el ámbito europeo, y reconocer pues, todo lo relativo a otras confederaciones regionales, como por la UEFA en el ámbito europeo, etcétera, ¿no? Y dentro de esas federaciones, lógicamente, están los clubes de fútbol, ¿no? Entonces, partiendo de eso, que son la Champions League, por ejemplo, es una competición a nivel europeo que organiza la UEFA, porque es en el ámbito solamente europeo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ahí, como antes señalaba Isma, hay una reunión de grandes clubes y esos 12 clubes pues, se unen y anuncian en un primer momento, en marzo del 2021, que quieren, al margen de la UEFA, hacer una competición cerrada. Ante esa situación, ¿qué es lo que ocurre? Claro, la FIFA y la UEFA ostentan ese monopolio para autorizar y para organizar las competiciones internacionales de fútbol profesional en Europa. Cuando anuncia la Superliga, que así se denomina esa unión de clubes con esa intención de hacer esa Superliga Europea, pues, y anuncian públicamente la creación, tanto UEFA como FIFA publican declaraciones conjuntas en enero del 21 manifestando la negativa a reconocer esa nueva entidad y advirtiendo que cualquier jugador y club sería expulsado. Ahí va. Esa es la clave, esa es la clave. Y es a partir de ahí, de ese comunicado de enero del 21 y después de otro comunicado también de la FIFA y UEFA de abril del 21, lo que da lugar a que la Superliga mueva ficha y diga, bueno, pues ante esa amenaza, ante que nos están coartando en lo que creemos que es un derecho de una entidad, de entidades privadas que son nuestras y que se está conculcando el derecho de competencia, de libre competencia, ante eso y además que nos están coaccionando diciendo que si además vamos a hacer eso, pues nos van a sancionar, nos van a expulsar de las competiciones, vamos a accionar. Ese es el ámbito y ese es el inicio de la situación. Sí, Yolanda, solo una cosa, es decir, esto es una de las cosas, cuando yo he dicho el anzuelo, ellos lanzan el anzuelo, meten esa condición suspensiva y dicen, no, vamos a pedir permiso. Para mí aquí es el gran error por parte de ellos, que ellos pican el anzuelo y meten 5 o 6 cosas. Una, negativa a reconocer la Superliga. ¿Quiénes son ellos para reconocer o no reconocer? 2, destacaron, todas las competiciones internacionales de fútbol deben de estar organizadas o reconocidas por organismos competentes, por ellos. Es decir, están diciéndoles que los organizan ellos o nada. Vale, y la anterior es, sería excluido de las competiciones organizadas. Es decir, si no lo hacéis con nosotros, os vais. Pero esto, lo que decías tú, JR, se especifica más. Y entonces dicen a todas las federaciones que lo hacen la italiana, la inglesa y la española. Y dice, ojo, no solo eso, que como algún jugador juegue ahí, le mando a paseo y no le dejo jugar. Y si algún club lo hace también, fuera. Y ahí esas son las coacciones de las que hablabas tú, JR. Y ahí es donde se produce un abuso de posición dominante, que es lo que les da pie a ellos. Fíjate que son torpes o lo que sea, o juegan también su baza en la Superliga, que están provocando esta reacción por parte de la FIFA para poder interponer la demanda, que es la que meten en el juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid, con unas medidas cautelares, que esas son las graciosas también, las curiosas, es decir, que suspendan les prohíben realizar cualquier tipo de actuación
referida a lo que han expuesto en esto. Es decir, las medidas cautelares, precisamente cuando metes la demanda, la Superliga, a un juzgado civil, a lo mercantil, y en efecto, con la demanda, inmediatamente solicitan que inaudita parte, es decir, como medida cautelar rápida y sin que sea escuchada la parte demandada, en este caso UEFA FIFA, ¿verdad? Pues que se adopten por el órgano judicial una serie de medidas, una medida de protección. Y entre esas medidas, pues estaban la de ordenar a la FIFA y a la UEFA que durante la tramitación del procedimiento se estuviesen de adoptar cualquier medida o acción o de emitir cualquier declaración o comunicado que impidiese o dificultase la preparación de la Superliga y de la puesta en marcha y desarrollo de esa Superliga Europea de Fútbol y participación de los clubes y jugadores en esa Superliga. Así como también que se prohibiese por el órgano judicial a la FIFA y a la UEFA que durante la tramitación del procedimiento pues pudieran anunciar o amenazar o preparar o iniciar o adoptar cualquier tipo de medida sancionadora o disciplinaria, ya fuera directa o indirecta, contra clubes, directivos, personas, jugadores que participasen en la preparación de la Superliga Europea que se estaba queriendo formar o que obviamente se prohibiese, se abstuviese la FIFA y la UEFA de excluir a esos clubes y jugadores de que pudieran participar en cualquier competición de clubes internacionales o nacionales. Es decir, esas medidas cautelares se solicitan y el juzgado de lo mercantil en un primer momento las concede. De hecho, empieza a ejecutar esas medidas cautelares, se dan las diversas órdenes para la ejecución. Sin embargo, cuando se persona ya la UEFA y FIFA, pues se hace una oposición. Y el juzgado de lo mercantil, reforma esa primera medida ante la oposición, reforma las medidas y las deja sin efecto, las medidas cautelares. Ante ello, la Superliga recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid, en la sala civil de la Audiencia Provincial de Madrid, y en la Audiencia Provincial de Madrid, la verdad es que en enero del año pasado resolvió mediante un auto, el 38-2023 del 30 de enero, que estableció que sí que había lugar a esas medidas cautelares interesadas por la Superliga, las establece, y en sus fundamentos, yo la verdad es que animo a que se eche un vistacillo a ese auto de la Audiencia Provincial de Madrid, porque dentro de lo que son los fundamentos de derecho de por qué se adoptan las medidas cautelares, lógicamente no se puede entrar en el fondo del asunto, ¿no? Que eso ha de resolverlo, en primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia, ¿no? Y lo que se trata son las medidas cautelares. Pero, como bien sabéis, en las medidas cautelares, entre las cosas, el fumus iuri y la apariencia de buen derecho para establecer la medida cautelar, pues la Audiencia Provincial de Madrid viene a establecer exactamente una cosa muy parecida, unas conclusiones muy parecidas a la que establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia que nos trae aquí. Muy parecida. Por lo tanto, yo pues animo a que se lea esa resolución, que la verdad es que está muy bien diseñada, muy bien. Yo es que creo que todo esto viene de antes. Yo creo que todo esto viene de cuando en el 15, no sé si fue FIFA o UEFA, prohibió la venta de los derechos de los jugadores a los clubs. Entonces eso fue lo que económicamente hizo pupa a los clubs y fue cuando se empezó a barruntar la posibilidad de crear otra competición supranacional. Es que esta parte anterior es importante porque además, hasta ese momento, FIFA y UEFA decían que el único tribunal al que se podían dirigir las partes era el TAS y, sin embargo, hubo una resolución suiza que dijo que en absoluto, que eso entraba en contradicción con toda la normativa, no solo suya, que Suiza sabéis que es un estado al margen de toda la comunidad europea, sino de cualquier norma internacional y que todas estas cuestiones se podían dilucidar en los tribunales. Por eso precisamente Superliga entra a la demanda en Madrid, en la Audiencia Nacional como órgano superior español y posteriormente en el Tribunal Europeo. Si no, de hecho es que se discute hasta si es competente o no es competente. Y por eso el TJUE perfectísimamente dice que cómo no va a ser el competente y que va a haber otra cosa al margen del derecho comunitario, que el que interpreta el derecho comunitario es el
Entonces yo creo que esto viene precisamente de atrás, de los derechos deportivos y de todo ese dinero que se queda por el camino, que no se les permite a los clubes gestionarlo. Esto es lo que yo estaba diciendo que iba a ser de tertuliana cuñada, porque yo pienso exactamente lo mismo que tú, que esto lo que es una forma de forzar lo que ya veníamos viendo desde que tú has dicho. Y efectivamente, entre las cuestiones prejudiciales que se ven en esta sentencia es que vuelven a alegar Francia, no sé, son varios países, evidentemente los que no están en la Superliga, los que alegan que la competencia es de Suiza y dice evidentemente el TJUE que de eso nada, que efectivamente no es. Por eso yo decía que creo que es una jugada maestra y que yo creo que esto tenía una intención más allá de hacer la Superliga. Cuando está en la Champions, cuando están ciertas competiciones que ya tienen evidentemente un gran público y con unos grandes clubes, tiene mucho sentido tener otra competición, sobre todo cuando estamos viendo, como ahora que estamos viendo muchas lesiones, estamos viendo poco rendimiento de los equipos, porque realmente están saturados. O sea, pensar que ahora mismo se están planteando si se tiene que coordinar de otra forma Champions, Liga, selecciones nacionales. Estamos en ese momento ahora mismo. ¿Por qué? Porque los jugadores están sobrecargados, los clubes están perdiendo jugadores por lesiones. ¿Va a querer un club tener otra liga más? Yo entiendo que no. Lo que quiere es recuperar ese dinero y esos derechos, para mí. Para mí. Yo por eso he dicho que esto es una opinión de cuñada, absolutamente, pero que tiene que ver con lo que tú dices del 2015. Con la importancia de quién es el tribunal competente de la jurisdicción. A ver, hemos dicho que hemos tenido una Es discusión que sobre ha sacado varias cosas. Esta sentencia saca varias cosas y entre ellas que el tribunal dice que él es el competente, que claro que sí, que no puede haber otro órgano competente para la interpretación del derecho comunitario más que él, que es precisamente el tribunal asignado. Entonces estamos hablando de una cuestión de competencia. Pero bueno, volvemos a la sentencia, Willy. No, un segundo, porque decía Willy nuestra discusión interna sobre lo peñazo que puede parecernos la sentencia, pero yo coincido con Willy y coincido contigo a lo que estás diciendo. O sea, en esta sentencia se entra en muchos más temas y se discuten muchos más temas que estaban muy en el aire y que han puesto las cosas en su sitio y que van a abrir un camino para luchar todo esto. Entonces es una sentencia muy importante, no solo porque dice que efectivamente FIFA y UEFA pueden ejercer una posición dominante en el mercado o no, sino por todo esto que estamos hablando. O sea, quién es el competente, si realmente FIFA y UEFA puede ser. Se habla mucho, no se llega a entrar en el asunto, pero se habla mucho si FIFA y UEFA pueden ser a la vez juez y parte. O sea, se habla de muchas cosas en la sentencia que luego al final tienen un interés y una trascendencia que puede llevarnos a otros sitios, para mí. Y como dice Will, está muy bien estructurada, con lo que realmente estás viendo para mí lo que me ha servido esta sentencia es para ver que hay muchos más caminos que a lo mejor hay que seguir. La sentencia del Tribunal de Justicia, de luego, de la Unión Europea, de luego abre la puerta a competiciones internacionales de clubes, es decir, que de ámbito privado, ajeno a esa UEFA o esa FIFA. Pero, ojo, no deja atrás a la UEFA o a la FIFA como, es decir, legitima también a la UEFA como la organización que debe velar por el orden de ese mercado. Es como una especie como quien obtiene o quien da la licencia. Lo que pasa es que, claro, lo que dice es que, oiga, usted sí puede a ver cómo da la licencia, cómo da esas competiciones, nuevas competiciones, pero eso no lo puede hacer de una forma arbitraria, que es lo que le señala, ¿no? Dice, no puede ser arbitrario en ese ejercicio de ese poder de autorización o licencia, ¿no? Entonces, eso es precisamente que no sé si además creo que la UEFA, a raíz de esto, pues lo que ha hecho es una normativa o está haciendo una normativa pues, precisamente para intentar ajustarse a esta sentencia, en el sentido de que no haya esa arbitrariedad. Precisamente que después la resolución judicial del auto de la Audiencia Provincial de Madrid lo que venía a decir es que no tenía que ser arbitraria la posición de UEFA y FIFA. Pero es que yo creo que la arbitrariedad viene por otro lado. Es decir, en todas estas asociaciones, empresas, lo que queráis, hay un momento que te pasas de frenada. Tienes una posición dominante y te crees que eres el rey del mundo. Y aquí es lo que les pasa. Y ahí por eso es tan importante cómo entran en la demanda. Y si veis las 6 cuestiones prejudiciales, son curiosas. Es decir, no estamos yéndonos a un tema de competencia súper complicado. Estamos yendo a la 6ª cuestión prejudicial es relativa a las libertades de circulación.
O sea, Claro, es que incluso llegan a eso, por eso te digo que es muy interesante. O sea, incluso llega a hablar de la limitación de los jugadores, de la libre circulación de trabajadores y de cosas por el estilo. O sea, que claro, entran muchas cosas esta Inma, sentencia. es que la tercera cuestión prejudicial es amenazar con sanciones a los clubes y a los deportistas que Esto es. participen. Es decir, amenazas. Es Efectivamente. que la quinta es autorización previa de competiciones y a la participación. ¿Por qué tiene que tener la FIFA y la UEFA ese control absoluto sobre el deporte europeo? Cuando yo os digo que es una sentencia muy bonita es porque parece muy complicada, pero luego te vas a cosas tan básicas como amenazas, como coacción libre de circulación. O sea, no es más que A eso. ver, Entonces, no es yo creo difícil que de entender, ¿eh? no, pero yo creo que es una ingeniería jurídica muy a tener en cuenta, que es lo que venimos diciendo, yo creo, un poco cuando hablamos de los movimientos que hace la Superliga y cuando yo hablo o creo que también Yolanda, cuando hablamos de que esto viene de otra cosa, creo que es una ingeniería jurídica absolutamente pensada, planteada y muy bien ejecutada. O Yo sea, creo que esto simplemente lo que hay detrás es una lucha de poderes, evidentemente. absolutamente, bueno, esto también. Pero porque, como muy bien dice Willy, UEFA y FIFA se habían pasado absolutamente de frenada. Y es que, de hecho, si nos vamos ya a las conclusiones de la resolución, lo que estabas diciendo es lo que pone. Es que dice que no se puede someter todo, las facultades que se las reconoce estén sujetas a criterios materiales y a reglas de procedimiento que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado. Y esta frase se repite en todas esas conclusiones, porque es a lo que se va. Es decir, sí tienen competencia, correcto, tanto FIFA como UEFA, pero sus decisiones no son iure de iure. Es decir, tienen que someterse a unas normas determinadas. A mí hay un par de párrafos que, si me permitís, leo, que creo que es muy aclaratorio de lo que estamos diciendo. Cuando habla el TJUE de las cuestiones prejudiciales, dice en un momento determinado: el órgano jurisdiccional remitente añade, o sea, la audiencia y demás, en términos más generales, que el problema de competencia que le suscita se deriva, en definitiva, de las circunstancias de que la FIFA y la UEFA son al mismo tiempo, por una parte, empresas que monopolizan el mercado de la organización y la comercialización de las competiciones internacionales de fútbol de clubes, en particular en el territorio de la Unión Europea, y de la explotación de los diferentes derechos derivados de estas competiciones, y por otra parte, asociaciones de derecho privada dotadas, en virtud de sus propios estatutos, de facultades normativas de control decisorias y sancionadoras aplicables a todos los demás grupos de interés del fútbol. Ya, esperaros que tengo que mover y me voy. Se trate de operadores económicos o de deportistas. En efecto, al ser al mismo tiempo legislador y parte, la FIFA y la UEFA se encuentran manifiestamente, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, ¿de acuerdo?, en una situación de conflicto de intereses que puede llevarlos a utilizar sus facultades de autorización previa sancionadoras para impedir la puesta en marcha de competiciones internacionales de fútbol que no formen parte de su sistema y, en consecuencia, para obstaculizar cualquier competencia potencial del mercado. ¿Qué es lo que pasa aquí? De hecho, también hay parte de la sentencia en la que, como cuestión prejudicial, se plantea que no se podría plantear no podría entrar el TJUE porque dice que es algo que no ha pasado. O sea, en la Superliga no ha entrado, no se ha sancionado a nadie, nada más, y que realmente se está intentando buscar una solución sobre un hecho hipotético porque la Superliga no llegó a arrancar. O sea, entre todas las mil cosas que discute esta sentencia también está esa parte. Pero creo que esto centra muy bien el debate, ¿no? O sea, al final lo que viene a decir es lo que luego resuelve el TJUE, pero esto es lo que plantea directamente el Tribunal Español. Cuando hablo de la legitimación activa es curioso, es decir, realmente no hay nada y por qué interponer una demanda, ¿no? Y cuando lo analizas dices, ostras, es que piensan muy bien. Ponen la demanda en base a una condición suspensiva que han establecido los clubes. No lo sé, igual me lo estoy inventando. Entonces dicen, como tenemos esta condición suspensiva y han saltado todos en la autorización previa, diciendo que nos van a echar, que no sé qué, pedimos la ayuda al juzgado mercantil para que me den el visto bueno. Y ahí es donde consigue la legitimación activa para poder presentar la demanda. Entonces, me parece súper bonito, y yo no diría mucho más, que la gente se lea la sentencia si quiere. Me parece súper interesante todos los movimientos que ha habido alrededor de esta demanda para llegar a donde han llegado, que les ha salido redonda la jugada. Me parece Y también es interesante, la propia sentencia establece, como he dicho, que legitima, yo creo que legitima a la UEFA como organización que debe velar por el orden de ese mercado, actuando como esa especie de licenciador, pero además establece el tribunal
que todo nuevo torneo en todo caso debe respetar el mérito deportivo y que tiene que ser una competición abierta y asegurar el reparto de beneficios entre los participantes, lo cual también, si os dais cuenta, ha motivado que la propia Superliga haya cambiado completamente la forma en la cual vendía cómo se iba a llevar a cabo la Superliga. Pues en un principio, el proyecto eran que 12 clubes eran fijos y eran permanentes, con carácter permanente, y después entraban algunos. Y ahora ya se establece, en el proyecto que lanzaron después de la sentencia, establecen 3 ligas y con ascensos y descensos dentro de las propias ligas, y no hay nadie absolutamente permanente, que precisamente lo que viene a corroborar, viene a ajustarse a esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y a su vez, como he señalado antes, la propia UEFA, pues también está manejándose para cambiar la normativa, precisamente, como decía, para establecer las reglas objetivas que delimiten el régimen de autorización previa, que estableciendo aquellos criterios que deben ser, como señala la sentencia, claros, abiertos, que se puedan entender, que no sean arbitrarios, ¿no? Es decir, que esta sentencia realmente ha movido a las dos partes. A raíz de la sentencia ha movido tanto a la UEFA como al propio ente, la Superliga. Superliga que, por cierto, está constituida aquí en España, por cierto, de derecho español. La NBA, que se creó Totalmente. con una serie de clubes y ellos gestionan completamente en el ámbito privado la competición y todas las normativas. Y eso, en el fondo, como bien habéis señalado, esto es toda una cuestión no deportiva, sino es una cuestión mercantil, es una cuestión de dinero. Claro. De dinero. Pero bueno, está claro que evidentemente, o sea, es que el fútbol genera tal mogollón de dinero que tú fíjate, esto no se suscita ni en el atletismo, ni en el remo, ni en la natación, ni en ninguna otra cosa. O sea, solo se suscita con este deporte en concreto. Entonces, vale, bien. Y yo, por ejemplo, cuando estábamos con el tema del fútbol femenino y todo lo que tú quieras, pues evidentemente el fútbol femenino es una parte importantísima porque cada vez más mujeres juegan al fútbol, quieren jugar al fútbol. La trascendencia económica hasta ahora no es la misma. Y por, eso no se le daba importancia y por eso las jugadoras no cobran. De hecho, una de las peleas de las jugadoras de la selección española es cobrar mejor en comparación con los hombres. Y tiene mucho que ver con el género, pero tiene que ver con lo que estamos diciendo, porque como realmente el fútbol femenino no tenía seguidores, no tenía seguimiento y no tenía público, pues no hay derechos que vender. Entonces no genera el dinero que genera el masculino y ahí de ahí la desigualdad. Claro, es una cuestión mercantil, vuelvo a repetir. Es que al final son negocios, bueno, son empresas y lo que aquí se cobra por el dinero que se genera. Es otra cuestión. Y después hay una cuestión, una última pregunta. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que se va, después de esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que al fin y al cabo no aprueba la Superliga, y lo que dice es que hay una posición dominante, que como hemos dicho, hay esa posibilidad de que sean competiciones siempre y cuando cumplan unos requisitos y después le devuelve la pelota, lógicamente, al órgano judicial español, que veremos a ver si se adecúa o no a la normativa tanto europea y demás. ¿Vosotros creéis que se va a llevar a cabo competiciones ajenas a la UEFA en el ámbito europeo o no? Yo ya me manifiesto nada más empezar en eso, José Ramón. Te he dicho que no, que creo que esto es un movimiento muy inteligente para forzar lo que acabo de decir, una negociación de otra forma de los derechos, y también lo he dicho en el programa, o sea, no están los clubes capacitados para tener ahora mismo más carga de lo que ya tienen con selecciones, con Champions League, con Copa del Rey aquí, o sea, en cada país además hay su torneo, y de hecho otra de las cosas que además me llama la atención de la sentencia es que es muy divertido quiénes son los países que están a favor y en contra. O sea, también tiene que ver con los clubes. Entonces, para mí no. Yo estaba ya buscando. Una de las cosas, y esto no tiene nada que ver con la sentencia, una de las cosas que había escuchado es que hay una cláusula de penalización por abandonar la Superliga, los clubes, de 300 millones de euros. Entonces, ojo con lo que se firma, ojo con las condiciones, y si quieren salir, pues igual a la discusión jurídica que van a tener los clubes es si la condición suspensiva aprobada, que era la autorización de la FIFA o de la UEFA o del reconocimiento por parte de los juzgados,
de los juzgados o de los órganos competentes les dejan salir. No sé si me he explicado. Es decir, que ya que esa condición suspensiva no se ha aplicado o no se ha conseguido sacar adelante, ellos pueden abandonar por las buenas el acuerdo que tienen. Y esa es otra discusión. Yo respondiendo a tu pregunta, JR, y un poco también a la de Willy, creo que desde el 21 de diciembre del 2023 a hoy están sentadas todas las partes negociando y aquí ya no va a haber más pleitos, te lo digo yo. Ellos van a llegar a un acuerdo y lo tengo clarísimo. No sé qué tipo de acuerdo será. Si será la creación de la Superliga definitivamente como competición independiente o no. Pero yo creo que esta gente sí que se mueve por acuerdos de otro tipo y que esto es un aldabonazo para que todos se sienten. Porque, a ver, no nos equivoquemos, es que Superliga quería quítate tú para ponerme yo, quiero decir. O sea, tampoco es que fueran ellos los adalides de las libertades de los jugadores, ni de los clubs, ni nada por el estilo, entiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que esto lo que es el precedente es de una negociación y que van a llegar a otro acuerdo de reparto económico. Que lo que estoy diciendo desde el minuto uno, aunque me haya autodenominada cuñada opinadora, es que es lo que vengo diciendo desde el principio, es que yo estoy convencida que esto es así. Pues nada, señores, yo creo que con eso vamos a dejarlo para otro día. Agradeceros a Ima, a Yolanda y a JR vuestras aportaciones. Los que queréis hacer comentarios en el programa, pues lo podéis hacer a través de las redes sociales y intentaremos colgar la sentencia para que la tengáis a vuestra disposición y así poder estudiarla, analizarla y divertiros con ella. Buenas noches y os esperamos en el siguiente programa. Buenas noches.